Bienvenidos al show, una semana más, aquí Julio Ramos, motivado del desarrollo personal. Os traigo un nuevo vídeo de 52 Snakes, el proyecto de desarrollo personal en el que vamos a exponer y a dar caza a esos obstáculos, esas serpientes que se interponen en nuestro camino hacia nuestros objetivos. Y en esta semana 2 vamos a darle caza a una serpiente que seguro que es muy familiar, que estoy seguro que está por ahí rondándote en tu día a día. Levanta la cama por debajo a ver si está por ahí, abre el armario de tu cuarto a ver si sale. Seguro que tienes esa serpiente por ahí escondida, solo que no la estás viendo. Es la serpiente de la vergüenza. Al final de este vídeo te voy a contar bien cómo tú puedes identificar a esa serpiente, examinarla y pasar a la acción de forma práctica. Pero antes te voy a contar mi semana. Pues bien, mi semana comenzó el lunes viendo el resultado del vídeo que había subido el día anterior, el domingo, mi primer vídeo de 52 Snakes. Entonces, cuando estaba viendo ese vídeo y me estaba viendo a mí mismo, expresándome así, como lo estoy haciendo ahora, intentando comunicar algo que no me convencía del todo, con un tono, con unas expresiones, intentando ya hacer gracia y tal, y yo me estaba viendo a mí mismo y me estaba subiendo por aquí unos calores de sensación de ¿qué hago viendo esto? Páralo ya. No era capaz de aguantar verme a mí mismo. Sentía vergüenza de verme. Así que dije, perfecto, aquí hay algo. Cogí mi cuadernito de reflexiones y me puse a escribir lo que pensaba sobre cómo me estaba sintiendo. Y escribí lo siguiente. Hoy al levantarme he pensado acerca del primer vídeo que hice ayer y he sentido vergüenza. Me veo a mí mismo ahí intentando ser gracioso, tratando de lanzarme a las redes con tonterías que no le interesan a nadie. De repente de nuevo siento el fracaso. Siento que esto que hago no va a servir de nada, que no va a inspirar a nadie. Siento que se van a reír de mí si subo el vídeo y no conmigo, como me gustaría. Las ganas de dejarlo antes de empezar aumentan. Es cierto que no estoy preparado, esto no se me da bien, debería hacer los vídeos de otra forma, más preparados, más serios, no es lo tuyo, déjalo. Todo esto me hace sentir vergüenza de mí mismo. Mientras tanto, trato de sacar fuerzas de flaqueza y empezar a trabajar en mi segundo vídeo, que es el vídeo de introducción al canal que subí el viernes. Esto lo hice el lunes, lo escribí, me desahogué un poco y lo dejé reposar. Cerré el cuaderno y entonces supe que esta semana la cosa iba sobre la serpiente de la vergüenza. ¿De dónde venía esa vergüenza? ¿Cómo podía combatirla? No lo sabía. Y el martes volví a releer mi texto en busca de respuestas a esas preguntas y encontré 3 frases que me dieron la clave para entender bien lo que pasaba. Tonterías que no le interesan a nadie, no va a inspirar a nadie y siento que se van a reír de mí. ¿Qué tienen en común estas 3 ideas? Pues que yo estaba sintiendo vergüenza por el hecho de que un grupo de personas externas opinase y criticase lo que yo tenía que decir. Y esto me llevó a hacerme una pregunta que aprendí en el curso de coaching y desarrollo personal que estoy haciendo, que es, oye, ¿y si el problema realmente no es el problema, sino que es la solución a un problema más profundo? Es decir, ¿y si la vergüenza no era el foco que me estaba haciendo sufrir, sino era el mecanismo de defensa de mi cuerpo para protegerse ante un miedo más profundo? Pues efectivamente, el miedo que estaba intentando evitar es el miedo a la crítica, el miedo a lo que los demás podrían opinar sobre lo que yo estoy creando y haciendo. Así que el día 10, con este pensamiento en mente, abro de nuevo mi cuaderno y escribo lo siguiente. Creo que la ridiculización también está relacionada con la vergüenza. Claro, como siento vergüenza por no ser lo suficientemente aplicado y lo que digo no tiene importancia y se van a reír de mí, pues voy y soy el payasete. ¿Qué es el payasete? Pues es ese personaje que podemos desarrollar internamente, y yo lo tengo muy a flor de piel, que se ríe de las cosas, que le quita hierro al asunto, que le saca punta a todo, que le cuentas un drama y le busca una forma de transformarlo en humor. Aquí me di cuenta de que me estaba haciendo un poco una zancadilla a mí mismo. En este caso la risa actúa como una esponja que le quita un poquito de carga, lo absorbe y así las situaciones se hacen más livianas, más llevaderas. Pero la esponja es una herramienta más y las herramientas son útiles para ciertas cosas y un poco inútiles o contraproducentes para otras. Por ejemplo, para beber agua utilizarías un vaso, pero ¿a que no utilizarías un vaso para clavar una puntilla? Pues con la risa pasa lo mismo. La risa es una herramienta muy útil para quitarle importancia a las cosas, pero cuidado con a qué le intentamos quitar importancia. En este caso yo, pues utilizo mucho la risa como mecanismo de defensa para
cubrir ese miedo a la crítica. ¿Cómo lo hacía? Pues hablando de mis objetivos, con risa, con guasa, con chiste, con el humor, sin darme cuenta de que yo mismo estaba quitando la importancia que tiene a mi proyecto personal. Y aquí tuve una conclusión un poco dura, que me costó escribir, me costó reconocer, pero que también me liberó muchísimo. En cierto modo yo he sido cómplice de sentirme así, de que mis cosas no le interesasen a nadie. Claro, si les he restado importancia, pues tú mismo. ¡Qué idiota! Cuidado con la esponja de la risa. Y de aquí tenemos que sacar un aprendizaje muy importante para esta y todas las serpientes que vengan en el futuro. Y es que nosotros somos los cómplices de las serpientes. El poder que tienen las serpientes sobre nosotros es porque nosotros se lo damos. Si nosotros no le damos ese poder a la serpiente no puede manipularnos, no puede tentarnos a que nos salgamos del camino. En cierto modo necesitan esa complicidad, necesitan, como el caballo de Troya, que nosotros le abramos las puertas de nuestro castillo inexpugnable para que entre dentro y pueda hacer su trabajo, que es sacarnos de nuestro camino. Claro, aquí me vine arriba, me dio un subidón porque había avanzado mucho en mi camino. Había identificado bien a una serpiente, le había puesto nombre, se llamaba Vergüenza y además sabía de dónde venía, cómo estaba actuando esa vergüenza sobre mí. Me faltaba el paso a la acción. ¿Qué es lo que hice? Pues identifiqué cosas que me daban vergüenza relacionada con mis objetivos y me pregunté qué pequeño primer paso podía dar en esa dirección para enfrentarme a ese miedo, a esa exposición. Y aquí saqué dos cosas. Lo primero que hice lo estáis viendo hoy aquí en este vídeo, que es enseñaros mi cuaderno de reflexiones y compartir con vosotros algunas de ellas. Para mí esto es algo súper personal, es como abrir mi cajón de intimidades y mostraros mis reflexiones más profundas sobre mí mismo, mis confidencias. Y eso me genera un estrés. Evidentemente hay cosas que no he compartido. Pero bueno, era un primer paso que a mí me daba un poquito de miedito, pero lo he dado. Algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, que es ir a hablar con la gente de la calle, la gente que no tiene techo, y preguntarles pues cómo habían llegado hasta ahí. Simplemente escuchar su historia y conectar un poco con ellos a ver cuáles eran mis sensaciones internas. Entonces salí a la calle a buscar a alguien que estuviese pidiendo. Y me encontré con una señora que estaba en silla de ruedas. Así que me pregunté, ¿cómo puedo acercarme a ella? ¿Cómo entablo conversación? No sabía un poco cómo entrar. Así que dije, pues mira, le voy a comprar un café y le invito a un café. Y si quiere ahí, pues se abre ya una conversación. Entonces me compré un café a mí, le compré otro a ella, me acerqué y le dije, señora, ¿quiere un café? Y me dijo que sí, muy simpática. Y a partir de ahí pues ya se generó una conversación, me contó su historia. Se llamaba Teresa, era de Cuba y pues bueno, estaba allí en un albergue viviendo y pidiendo por las calles. Yo tenía un prejuicio y miedos previos de que esa persona me iba a rechazar, de que iba a querer solo el dinero y no me iba a aceptar el café y tal. Y la verdad es que no, que fue súper amable y que todos esos miedos y esas preocupaciones que yo tenía previas, en el momento que lo hice ya se evaporaron. De hecho, lo repetí con 2 personas más y me trataron súper bien y fueron muy amables. Lo que más me gustó de esta experiencia fue que di un primer paso para superar esa vergüenza y que apareció esa gran frase que va a aparecer seguro cuando des tú tu próximo paso. Ahora te voy a enseñar cómo, que es, coño, pues no era para tanto. Oye, ¿fue un pasito muy pequeño? Sí, pero es que es súper importante dar ese primer paso, que te saque del pensamiento y te lleve ya a la acción. Pues bien, ahora que te he contado toda mi historia de esta semana, vamos a entrar en la tercera parte del vídeo, que es la más importante. Vamos a ver cómo puedes hacer tú para superar ese miedo a la crítica y enfrentarte a la serpiente de la vergüenza. Lo vamos a hacer a través de un ejercicio práctico, en el que vamos primero a trabajar en la identificación de esa serpiente, segundo, vamos a examinar cómo es esa serpiente para ti, y tercero, vamos a establecer unos primeros pasos para pasar a la acción. Para este ejercicio necesitas una libreta como esta y un bolígrafo para escribir. Empezamos. 1. Identifica algo que quieras hacer pero que te dé mucha vergüenza. A ser posible que sea algo que esté relacionado con tus objetivos y tus metas. A mí me da vergüenza andar en calzoncillos en Plaza Mayor, pero es que eso no se relaciona en absoluto con ninguna de mis metas ni mis objetivos. Un buen ejemplo sería, en mi caso, hacer vídeos para contar mis movidas de desarrollo personal. También me da vergüenza establecer conversaciones con gente que no conozco y de cosas personales. Y sé que eso me va a impedir mucho en mi vida si yo me quiero dedicar a hacer entrevistas a gente o a conocer gente o a motivar gente en el mundo del desarrollo personal. Una vez lo tengas identificado,
Escribe bien qué es eso que te da vergüenza hacer, pero que quieres hacer. Pon todos los detalles que quieras y que puedas. Mientras más detalles pongas, mejor. 2. Vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué eso me da vergüenza? Aquí quiero que hagas un ejercicio de escritura libre. Que pongas un temporizador de 5 minutos, no tienes que dedicarle más, y que escribas suelto, lo que se te venga a la cabeza. Que no pienses tanto en que la expresión esté bien, en que la gramática esté bien, en poner las tildes. Tú vomita ahí en el texto todo lo que se te venga a la cabeza. 3. Vamos a romper con el esquema mental de que la vergüenza es el problema y vamos a pensar que es la solución a un problema más profundo. Por ello vamos a responder por escrito a la siguiente pregunta. ¿Qué miedo estoy intentando evitar con esta vergüenza? Lo mismo, 5 minutos, escribe todo lo que tengas que escribir, no pienses mucho en la gramática, en la corrección, en la ortografía y simplemente exprésate y deja que el bolígrafo haga su trabajo. Y ahora vamos al tercer punto y más importante. Atacar a la serpiente. ¡Guata! ¡Ya! La verdad es que estoy colgadísimo. Ha llegado el momento de volver a coger esa primera cosa que escribiste que te daba vergüenza hacer y ahora vamos a buscar ese primer pequeño pasito que se te ocurre en esa dirección para enfrentarte a eso que te avergüenza. En mi caso te pongo un ejemplo, pues a mí me daba vergüenza establecer una conversación con alguien que no conocía, alguien de la calle, y lo que se me ocurrió pues, era comprarle un café y ofrecerle un café. Busca ese pequeño pasito que sea lo suficientemente fácil como para que no te suponga un mundo y lo puedas hacer, pero tampoco peques de que sea excesivamente fácil y que creas que no sirve para nada. Tiene que estar en el medio. Y para que eso coja peso y lo hagas de verdad, tienes que compartirlo. Compártelo con tu familia, con tus amigos, cuéntaselo a tu pareja, cuéntaselo al vecino, cuéntaselo a todo el mundo, a tus compañeros de trabajo. Cuéntaselo, porque ahí entra al juego el mecanismo de la coherencia interna. Todos queremos ser coherentes con aquello que decimos. Entonces, si en cierto modo ya te estás comprometiendo con la gente que te conoce, no quieres fallarles. Por ello es súper importante que lo compartas. Es más, te voy a dejar aquí mis redes sociales para que crees esa publicación y me etiquetes, o que me envíes un mensaje directo o un correo. Así yo la semana que viene yo la pueda compartir aquí con todo el mundo. Vamos creando esa comunidad, nos vamos apoyando y vamos generando ese circuito positivo que nos va a ayudar a cumplir nuestras metas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like. Y si no te ha gustado, pues dale a like también. Porque, ¿qué más te da? Si no pasa nada, tú dale a like. Besitos.